Estamos en Getsemaní, frente a Jerusalén. Allí arriba podemos ver la cúpula dorada, donde en la época del Señor Jesús estaba el templo. Frente a la cúpula dorada tenemos la puerta dorada que hoy está cerrada, cumpliendo la profecía que dice que el Señor Jesús, el Mesías, pasó por ahí. Después tenemos el Valle de Cedrón. Y al terminar el Valle de Cedrón, comienza Getsemaní, que es la base del Monte de los Olivos. Entonces, cuando llegaba la época de la cosecha, las personas recogían todas las aceitunas y bajaban al pie del monte. Por eso existe el Monte de los Olivos, pero la base del Monte de los Olivos se llama Getsemaní. ¿Y por qué el nombre Getsemaní? Porque en hebreo Gat significa prensa y Shemen significa aceite. Entonces el nombre Getsemaní en realidad significa Gat Shemanim, que quiere decir prensa de aceite. Las aceitunas eran llevadas todas al Gat, que era redondo. Entonces se colocaban todas aquí en el medio y un burro giraba y ellas iban siendo aplastadas. Y se quedaba allí aplastando hasta convertirse en una pasta. Esa pasta se colocaba dentro de una cesta. Y entonces esa cesta era llevada a la prensa. Se prensaba unas 3 veces. De un lado colocaban las cestas una encima de la otra. Podían colocarse de 7 hasta 10 cestas apiladas una sobre otra. Del otro lado estaban 3 grandes pesos. Entonces se soltaba uno y así se generaba la presión. Esta primera presión cuidadosamente extraía ese primer aceite puro y de alta calidad, que era el aceite más puro, un aceite aún oscuro, espeso, pero completamente puro. El primer aceite, la primicia, ofrecer la primera parte de toda tu cosecha, honrar a Dios por encima de todo, era el diezmo. Y ese primer aceite iba al templo de Salomón. Este aceite era usado especialmente para ungir a los reyes, a los sacerdotes y para el candelabro de 7 brazos que había dentro del templo, donde todos los días este aceite puro debía ser colocado en los 7 brazos para que el candelabro nunca se apagara. El primer aceite, después el otro peso, y entra más presión entre las cestas. Y entonces este segundo aceite se usaba para comida, se usaba para hacer un ungüento que a veces se aplicaba a las personas. La segunda prensa, y entonces un peso más, una presión adicional, más presión. Y entonces esa presión hacía que de las cestas se extrajera hasta la última gota de aceite. Entonces este último aceite, que ya salía no tan puro y también salía con algunos restos del hueso de la aceituna, de la cáscara de la aceituna, ya no era un aceite tan puro como el primer aceite. Así que este aceite se usaba para otras cosas, para hacer perfume, para hacer jabón, jaboneta con la que la gente se bañaba. Y lo principal, se usaba para encender las lámparas de aceite, porque en aquella época no teníamos lámparas, no teníamos luz eléctrica. Eran las lámparas de aceite. El aceite se colocaba dentro de la lámpara y se encendía. ¿Por qué el tercer aceite era para la lámpara? Porque después de la tercera oración, el Señor Jesús se transformó en la luz del mundo.